El día de hoy les vamos a explicar la fisiopatología del shock distributivo y de la diarrea. El shock distributivo, como su nombre lo indica, es un tipo de shock en el que el volumen sanguíneo no se está distribuyendo de manera adecuada. Este se caracteriza por una disminución de la resistencia vascular periférica y posterior a ello acumulación de sangre en los tejidos periféricos. ¿Cuál es la causa? Una vasodilatación generalizada y excesiva, ya sea de tipo neuronal o inducida por citoquinas. Es decir, en un shock neurogénico o en un shock inducido por citoquinas, es decir, un shock anafiláctico o un shock séptico, vamos a tener vasodilatación. Esa vasodilatación a nivel de la periferia me va a generar que disminuya la resistencia vascular. Entonces, en los vasos de capacitancia, que son las venas, que son aquellas que tienen una pared más delgada y más ancha, como no hay resistencia vascular, se van a ensanchar y va a permitir que haya mayor acumulación de sangre en los tejidos. Entonces, se está distribuyendo de manera inadecuada la sangre. Además de ello, como disminuye la resistencia vascular periférica, disminuye la presión arterial. ¿Por qué? Porque ese vasito está muy ancho, pierde resistencia, entonces la sangre está transportándose de manera más lenta y esto hace que tenga que aumentar el gasto cardíaco, que el corazón tenga que hacer más esfuerzo para poder llevar la sangre a los diferentes órganos. La vasodilatación lleva consigo un aumento de la permeabilidad vascular y esto hace que el líquido que estaba intravascular salga hacia el intersticio, puede haber edema y por ende vamos a tener hipovolemia relativa e hipoperfusión tisular. ¿Qué quiere decir hipovolemia relativa? Que el vaso es tan ancho, o bueno, ese espacio es demasiado ancho para el volumen de sangre que está transcurriendo. En el shock séptico, que es la causa más común de shock distributivo, este se suele originar por bacterias, pero también pueden estar implicados hongos. Entonces, en un animal con una infección bacteriana, vamos a tener liberación de endotoxinas como los lipopolisacáridos. Estos lipopolisacáridos, cuando entran en sangre, me van a activar la respuesta del sistema inmune, principalmente de neutrófilos y monocitos, y además la activación del endotelio. Cuando se activan los neutrófilos y los monocitos, se van a liberar citoquinas proinflamatorias, es decir, se va a promover la inflamación. Esto me va a generar que se produzcan radicales libres que van a dañar ese endotelio. Y al dañar el endotelio, me van a producir vasodilatación. Del otro lado, cuando se activa el endotelio, va a tener una activación de la cascada de la coagulación, entonces eh, se me van a desordenar pues como la función de esos factores de la coagulación, voy a tener microtrombos, coagulación intravascular diseminada y esto también me promueve a esa vasodilatación. Entonces, cuando tengo vasodilatación, normalmente generalizada en el shock séptico, disminuye la resistencia vascular sistémica, o sea, en todo el organismo, y por ende también la periférica. Y esto hace que haya aumento de la permeabilidad vascular, que se liberen líquidos, que haya hipotensión y por ende hipoperfusión tisular. El otro tipo de shock distributivo es el anafiláctico. Este ocurre cuando hay exposición a un alergeno que en animales es común, alérgenos de insectos, de plantas, de medicamentos o de vacunas. Entonces, cuando el animal se expone a ese alergeno, el sistema inmune va a reconocer ese antígeno, bueno, ese alergeno, y se va a unir a los anticuerpos de inmunoglobulina E que se encuentran en la membrana de los mastocitos y de los basófilos. Cuando se da esa unión, el mastocito del basófilo se estalla, se degranula, entonces sale todo el contenido que estaba por dentro y se liberan mediadores inflamatorios como la histamina, el factor activador de plaquetas y los leucotrienos y prostaglandinas, entre otros mediadores inflamatorios. ¿Y qué me van a generar estos mediadores? Vasodilatación, posteriormente aumento de la permeabilidad vascular, voy a tener edema, hipovolemia relativa e hipotensión. Y específicamente los leucotrienos y las prostaglandinas también me van a
promover la inflamación, voy a tener broncoconstricción, por eso los animales que tienen shock anafiláctico no pueden respirar correctamente y finalmente hipoxia. Entonces, como nos damos cuenta, de nuevo, el volumen de sangre se está distribuyendo inadecuadamente por una vasodilatación excesiva, ¿sí? Que en este caso ha sido inducida por citoquinas, tanto en el shock séptico como en el anafiláctico. Y en el neurogénico ocurre algo particular. Entonces, un shock neurogénico en animales puede surgir por un trauma en el sistema nervioso, por electrocución, por miedo o incluso por estrés emocional. Entonces, ante estas etiologías, ¿qué va a ocurrir? El sistema nervioso simpático no va a ser capaz de mantener el tono vascular, es decir, va a perder su capacidad contráctil. Entonces, el tono simpático ya no va a ser quien va a predominar, sino quien va a predominar es el tono parasimpático, ese que nos relaja, que nos mantiene tranquilos. Como predomina el tono parasimpático, voy a tener bradicardia, es decir, disminución de la frecuencia cardíaca y por ende disminución del gasto cardíaco. Entonces, disminuyó el tono vascular. Esa disminución del tono vascular me genera vasodilatación generalizada, es decir, tanto de arterias como de venas, pero específicamente a nivel periférico, cuando hay vasodilatación, disminuye la resistencia vascular. Esa disminución de la resistencia vascular va a hacer que aumente la acumulación de sangre en la periferia, como lo hemos mencionado anteriormente al inicio en el shock distributivo, y va a haber una disminución del retorno de sangre venosa al corazón. ¿Por qué? Como en las venas se está acumulando demasiada sangre, la sangre que se está devolviendo al corazón va a ser mucho menor. Esto va a generar que haya hipotensión severa porque hay menos volumen sanguíneo y por ende vamos a tener hipoperfusión sistémica e hipoxia tisular. No se están irrigando correctamente los tejidos y por ende podemos tener isquemia. Bueno, y ahora vamos a hablar de la diarrea, que es un signo clínico muy común que vemos a diario. Se estima que en los animales sanos, solo una pequeña fracción de agua y electrolitos que ingresan al intestino salgan en las heces, pero cualquier alteración, por mínimo que sea en este equilibrio, me va a producir una diarrea. Entonces definimos a la diarrea como un aumento en la frecuencia, fluidez y volumen de las heces. Esto dado a un desequilibrio en la absorción o secreción en el intestino. Esta fisiopatología de la diarrea se puede explicar por medio de cuatro mecanismos. Los mecanismos de la diarrea son muchos y hoy vamos a explicar los cuatro tipos más comunes: la diarrea osmótica, la diarrea secretora, la diarrea exudativa y la diarrea por motilidad anormal. Imaginemos el intestino como un largo tubo con una misión principal: absorber todo lo bueno y deshacerse de lo que no sirve, así para mantener a nuestro paciente sano. Iniciemos por la diarrea osmótica. La clave aquí de la palabra es la palabra ósmosis. Ósmosis es el movimiento del agua de una zona de menor concentración a una zona de mayor concentración. En el intestino, esto ocurre cuando hay una cantidad excesiva de solutos no absorbibles. Estos funcionan como imanes de agua que se quedan atrapados. Por ejemplo, si una mascota es intolerante a la lactosa, no puede digerirla. Esta lactosa no digerida se queda en el intestino. Para equilibrar la concentración, el agua se ve forzada a salir de las fibras intestinales hacia el lumen intestinal. El resultado es que el intestino se llena de un exceso de líquido que no puede reabsorber. Sus causas principales, como ya lo mencioné: la mala digestión de carbohidratos, un ejemplo como intolerante a la lactosa. También está el síndrome de malabsorción, cuando hay un daño en la superficie del intestino, como la atrofia de las vellosidades que impide la absorción de nutrientes. Otra de estas causas es la ingestión de laxantes osmóticos, como el sulfato de magnesio.
El sulfato de magnesio cumple el mismo principio de la diarrea osmótica, básicamente. El sulfato no se puede absorber fácilmente del intestino y aumenta la concentración de solutos. Esto hace que el agua se mueva hacia el interior del intestino por osmosis. Esto aumenta el volumen de contenido intestinal y también aumenta el movimiento peristáltico. Las características clínicas de este tipo de diarrea, generalmente la diarrea cesa o para con el ayuno, ya que al no ver comida no hay solutos no absorbibles. También se pueden ver heces voluminosas y acuosas y por lo general no hay presencia de sangre en las heces. Y la última causa principal es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Allí las bacterias fermentan carbohidratos no digeridos y generan también diarrea osmótica. Ahora hablemos de la diarrea secretora. Es un problema mucho más activo y un poquito más grave. No se trata de un problema de absorción, sino por el contrario, un aumento en la secreción de agua y electrolitos. Las principales causas de este tipo de diarrea son las toxinas bacterianas. ¿Por qué? Porque alteran los mecanismos normales de absorción y secreción de agua y electrolitos principalmente, como el cloro. Estas toxinas no destruyen en sí la mucosa, sino que activan vías de señalización dentro de la célula, aumentando el adenosín monofosfato cíclico o incrementando GMPC o calcio intracelular dependiendo de la toxina. El aumento de estos canales iónicos estimula el canal regulador de la conducta ansia transmembrana de la fibrosis quística y esto provoca una salida excesiva de cloro hacia la luz intestinal. Para mantener el equilibrio, como el cuerpo necesita siempre hacer la homeostasis, también sale sodio y agua. Y el resultado de esta es la secreción masiva de agua y electrolitos. Ya por otra parte, las características clínicas de este tipo de diarrea es que este tipo de diarrea persiste a pesar del ayuno, ya que la secreción es un proceso activo y constante por la presencia de las enterotoxinas. También son heces muy líquidas y de gran volumen. Esto tiene un riesgo alto de deshidratación y desequilibrio de electrolitos, ya que constantemente se están perdiendo. Finalmente, esto mencionar cuáles son los tipos de enterotoxinas más frecuentes en esta diarrea. La enterotoxina de la E. coli, la enterotoxina de la Clostridium perfringens y la enterotoxina de la cólera. Bueno, la diarrea exudativa se genera por una inflamación o un daño en la mucosa del intestino. Esto lo que va a generar es que aumente la permeabilidad y así se permita la salida de plasma, sangre, células inflamatorias y proteínas hacia la luz del intestino, lo que va a causar que tanto contenido salga en forma de diarrea. Las causas principales puede ser una enfermedad inflamatoria, es decir, que haya muchas células inflamatorias en la pared del intestino. Esto daña la barrera y genera lo ya mencionado. Asimismo, también puede generarse por infecciones bacterianas, las más comunes, Salmonella, Campylobacter o parásitos como la Coxidia y la Giardia, que lo que van a hacer es destruir células epiteliales, células de la mucosa, dañando la barrera. También se puede generar por alguna neoplasia, que también va a ser pues un tejido infiltrado ahí en el intestino, dañando la barrera y ocasionando este tipo de daños. Por lo general, esta diarrea suele ir acompañada de que las heces tengan sangre o bastante moco, y también puede llevar a que el animalito tenga hipoproteinemia debido a la salida excesiva, la pérdida de proteínas y todos estos compuestos. Bueno, la diarrea por motilidad anormal se basa en una alteración de la motilidad intestinal. Entonces, ocurren dos escenarios. Puede que tenga un tránsito intestinal excesivamente rápido o un tránsito intestinal muy lento. El tránsito intestinal rápido se llama hipermotilidad. Esto lo que ocurre
es que al tener, digamos, contracciones tan rápidas, no permite que el agua y el resto de nutrientes se absorban correctamente. Entonces va a haber una diarrea eh, con bastantes compuestos que debieron haberse absorbido. Entonces van a haber heces blandas, acuosas, porque tienen demasiado líquido. En cambio, en la hipomotilidad, donde hay contracciones lentas o débiles, el contenido intestinal se queda como estancado. Y esto lo que va a permitir es que las bacterias que están normalmente allí pues se sigan reproduciendo, proliferando y haya un sobrecrecimiento bacteriano. Estas bacterias pues van a seguir degradando eh, carbohidratos y los componentes que hayan ahí y van a generar fermentación, secreción de agua y electrolitos. Lo que pasa es que como todo esto va a quedar ahí en la luz intestinal y las bacterias van a seguir produciendo estos desechos y no va a haber una buena absorción, pues es lo que va a generar como tal la diarrea. Aparte, las toxinas de estas bacterias pueden generar inflamación, dañar la barrera y pueden combinarse varios tipos de diarreas en un solo paciente. La mayoría de veces esta diarrea tiene un olor bastante fétido, puede que venga con gasecitos y que se escuchen los ruidos abdominales llamados los borborismos. Una de las principales causas de la hipermotilidad es el estrés o la ansiedad. Ellos suelen estresarse y en algunos pacientes generar de una vez un aumento de la motilidad, haciendo que haya pues este tipo de diarrea. También puede que sufra de intestino irritable, entonces cualquier cosa que se coma le puede caer mal y genera de una vez este tipo de diarrea. Otra de estas causas es el hipertiroidismo. Esto hace que aumente el metabolismo y pues asimismo la motilidad intestinal va a ser mucho más rápida. Entre las causas más comunes de la hipomotilidad está la obstrucción intestinal parcial. Esto lo que va a hacer es que aumente la presión intraluminal y puede que cause sobrecrecimiento bacteriano y pues así con el paso de las horas del tiempo haya este tipo de diarrea o en combinación con las otras. Y aquí está la bibliografía que utilizamos. Muchas gracias.